Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. Entonces, el miércoles pasado quedamos en esta diapositiva, estábamos hablando de la construcción de una estrategia para las clases. Entonces, pues hablamos un poco de los contenidos disciplinares, hablamos del qué y el para qué, del cómo, del objetivo, de la justificación, de los modelos de contexto de aprendizaje, de los objetivos de intención y la finalidad, entre otros. Hoy vamos a continuar entonces con este tema número 1. Entonces, la planificación de clases es importante. Vamos a tener acá como unas ideas fuerza. Entonces, en la planificación de la clase yo tengo que pensar en el qué, y ese qué tiene que ver con el tiempo. Entonces, si es en una universidad, es un técnico, un tecnólogo o un curso profesional que sea impartido en una institución de educación superior, yo lo decía una vez acá, los semestres no son semestres, o sea, no son 6 meses. Se dicen semestres, pero realmente no son 6 meses. Son 3 meses y medio en la primera parte del año y 3 meses y medio en la segunda parte del año. O sea que en total, el estudiante de una institución de educación superior está estudiando 7 meses de los 12 meses del año. Y fuera de eso, pues ahora, cuando es la parte presencial o eso, pues quítele usted los sábados, los domingos, los festivos. Algunas IES, de instituciones de educación superior, dan la semana de receso, que pues es en octubre, ¿no? Algunas universidades dan semana de receso, entonces cuénteles la semana, o sea, váyale descontando los días, ¿no? Que la semana de receso, que los festivos, que los paros, que una cantidad de cosas. Entonces, a esos 7 meses, realmente uno dice, de clase como tal, puede estar uno viendo por ahí 5 meses. Y si el estudiante falta, pues entonces realmente o se enfermó o falta o le dio pereza ir, entonces realmente en el año el estudiante puede estar asistiendo 4 meses de los 12 meses del año. Entonces ahí es donde uno dice miércoles, entonces la calidad de ese estudiante que de 12 meses estudió 4 meses. Entonces eso es algo que lo dejo aquí para pensar, ¿no? Realmente qué calidad, qué tipo de técnico, qué tipo de profesional, qué tipo de académico se está formando en el país. Entonces, con todos estos recortes, con todo esto que pues yo les cuento y fuera de eso, si el estudiante falta, entonces realmente, ¿qué tipo de profesional es el que va a qué vamos a tener? ¿Qué abogado, qué médico, qué ingeniero? Entonces, es importante, dejo esto aquí como una gran pregunta, ¿no? Eh, y desafortunadamente uno va y lo ve un médico y uno no piensa en eso, ¿no? Este médico ¿será que se aprovecharía ir a la universidad? Este abogado que voy a contratar, ¿será que sí? Este ingeniero que voy a contratar, ¿será que sí me sirve? Porque este fenómeno del que es de los tiempos, no solamente es de la universidad pública, la privada también entra dentro de ese proceso, ¿no? O sea, no, y el tiempo académico, tanto o sea, la legislación educativa, tanto en la entidad pública como en la entidad privada es la misma, ¿no? Entonces ellos se rigen bajo los mismos decretos y leyes de legislación educativa en educación superior, y pues ellos ya saben que, pues o sea, son 3 meses y medio que deben impartir obligatoriamente según la norma, según la ley, 3 meses y medio en el primer parte del año y 3 meses y medio en la segunda parte del año. Si ya la universidad quiere aumentar a 4 meses, a 5 meses, ya es voluntad propia de la universidad. Pero lo mínimo, lo que manda la legislación educativa de educación superior son 3 meses y medio. Y por lo general las universidades se ciñen a eso, a 3 meses y medio. ¿Cuál es el objetivo? Pues de no pagarle, pues contratan a los profesores por hora cátedra, o los contratan de medio tiempo, o los contratan de tiempo completo, pero solamente los contratan 3 meses y medio. O sea, para evitar pagar que para fiscales, que toda
toda la carga prestacional que implica eso. Entonces ellos simplemente contratan a los docentes 3 meses y medio. Y el resto, pues, de la planta administrativa sí es porque la necesitan, ¿no? Ellos necesitan las secretarias para, pues, las matrículas, para atención a los estudiantes. La otra parte administrativa sí les toca casi que por obligación el año completo, pues porque ya, o sea, pues la universidad tampoco se puede quedar sola. Entonces, esto que llama el qué y esa planificación no solamente cobija la parte administrativa, sino también la parte de clase, o sea, ese qué de tiempo hay que verlo en todo el sentido de la palabra. Pero lo vamos a aterrizar acá en la planificación de las clases. Entonces, usted si va a ser un profesor de universidad o institución o un técnico o tecnólogo, sabe que tiene 3 meses y medio. Ese es el tiempo que usted tiene para impartir el curso que le den, la materia que le den, la asignatura que le den. Cuenta con 3 meses y medio. Entonces, a usted le dan unos contenidos. ¿Se acuerda aquí atrás cuando hablamos de los contenidos? Aquí atrás, que hablamos los contenidos disciplinares, que hablamos el qué, el por qué, esta parte acá. Toda esta planeación, las técnicas, los materiales, todo eso, usted tiene que programarlo con esto que acabo de decir yo, el tiempo. O sea, esa cantidad, o sea, esos temas que usted va a dar, ¿en qué tiempo lo va a dar? Entonces, que tiene que dar 20 temas, entonces pues usted tiene que distribuirlos en 3 meses y medio. Ese qué y tiempo, también en las universidades está lo que llaman los parciales o los cortes, ¿no? Primer corte, segundo corte y final. O llaman primer parcial, segundo parcial y final. Entonces, en las universidades usted tiene que distribuir, o las universidades ya tienen distribuido, perdón. La parte administrativa se encarga de decirle al docente, mire, el primer parcial o el primer corte es para tal fecha. El segundo parcial o el segundo corte es para tal fecha. Y el examen final o el tercer corte es para tal fecha. Entonces, bajo esas fechas que le da a usted el director de programa o el decano de su programa, sobre eso usted programa los contenidos y programa hasta dónde va a dar el contenido 1, 2 y 3, porque allá ahí va a haber el primer parcial y sobre ese primer parcial usted va a evaluar el contenido tal. Después viene, si se continúa, los otros contenidos y viene el segundo parcial o segundo corte y después continúa y viene el examen final o el tercer corte. Entonces, cuando ustedes vayan a planear la clase, tienen que tener en cuenta eso también. Los cortes o lo que llaman los parciales, el tiempo, que ya dije 3 meses y medio. Usted tiene que mirar a ver, algunas universidades dan 4 meses, o sea, 15 días más. Entonces usted tiene que mirar cuál es el tiempo para poder mirar los contenidos y poder programar las actividades. Entonces eso es en cuanto al qué, el tiempo, en cuanto a la planificación de la clase. Después viene el cómo, o sea, el espacio. Entonces, en ese cómo, en ese espacio, ya aquí atrás, ya habíamos visto ya el cómo, eso lo hablamos la vez pasada. Entonces son los modelos. ¿Se acuerda el modelo que yo les mandé por ahí? Que fueran averiguando. Ahorita voy a dar unos minuticos para ver si hicieron el ejercicio de averiguar cuál es el modelo pedagógico. ¿Se acuerdan? Les dije, averigüen cuál es el modelo pedagógico de la institución donde usted fue egresado. Cuál es el enfoque pedagógico de la institución y cómo se llama el proyecto educativo institucional. Entonces, dentro de esto, de ese cómo, usted tiene que hablar de esto, pero teniendo en cuenta los contenidos, pero también el sistema de evaluación, que en este caso pues está primer corte, segundo corte y final, y también los quizzes, ¿no? O las evaluaciones que llama uno intermedias, antes de los parciales o de los 3 parciales o de lo que llama uno los cortes, primer corte, segundo corte y tercer corte. Usted puede hacer también quizzes o evaluaciones que llama un intermedio. Entonces, ese cómo es el espacio. Entonces, acá ya está, o sea, es el espacio donde usted va a dar esa planificación. De pronto, si su materia es práctica, entonces ya tendría que hablar suponiendo, con el jefe de laboratorio de la universidad y decir, yo necesito estos espacios para que mis estudiantes
hagan tal práctica de laboratorio. Si de pronto no es práctica de laboratorio, sino salidas pedagógicas, tiene que hablar con el director de programa o con el decano para que usted programar y decir, necesito llevar a los estudiantes a Bavaria, ¿cierto? Necesito llevar a los estudiantes a Bavaria, necesito que allá vean los procesos industriales de Bavaria. Entonces usted tiene que llevar el jefe de programa, la programación y qué día va a ser para que la universidad lo autorice. Tiene que preparar o sea, toda la parte logística, hablar con Bavaria, hablar con los estudiantes, o sea, y mirar todo el protocolo. O sea, detrás de todo esto hay una planificación. Eso no es bueno, ¿será que mañana nos vamos para así? Vayámonos mañana para... No, todo en la universidad tiene que ser planificado con antelación. En la universidad no se acepta improvisación o improvisación. Debe haber una planificación que se debe hacer con antelación y por eso es que estamos hablando de esto. O sea, que ustedes al final de este ejercicio que estoy yo hablando acá, ustedes me van a preparar una clase, ¿cierto? El ejercicio es que ustedes al final, el taller va a ser preparar una clase con todo lo que he venido hablando en esta, ya sería hoy la tercera sesión, creo, en esas 3 sesiones. Entonces ustedes van a preparar una clase con todo lo que les he venido hablando. Ese es el cómo, ¿cierto? El espacio. Que el espacio puede ser dentro del aula de clase, dentro de la universidad o donde está la universidad. O sea, el espacio aquí no es necesariamente el espacio aula de clase. Espacio puede ser una salida pedagógica a Cartagena, puede ser una salida pedagógica al eje cafetero, dependiendo la materia, dependiendo el contenido y dependiendo lo que usted está dando. Por ejemplo, hay salidas en medicina, hay algunas salidas pedagógicas que las hacen al anfiteatro para ir allá a mirar los muertos y de pronto allá pues dan opción de cuando les hacen la autopsia, o sea, cuando rajan los muertos, mejor dicho, para hacerles el dictamen de que murieron. Allá hay muchos, por lo general eso lo hacen algunas universidades o algunos estudiantes están ahí observando ese proceso, pues para aprendizaje de la misma medicina. Entonces, no necesariamente espacio no se refiere a las 4 paredes del aula, sino espacio es más allá, o sea, toca pensar el espacio mucho más amplio de las 4 paredes de un aula de clase. Entonces, ese es el cómo. Y el para qué, pues son los materiales que ya la vez pasada, pues estuvimos hablando, inclusive acá hablamos de los materiales, por acá arriba yo tenía los materiales, en la 17 creo que fue, sí, que son impresos, audiovisuales, los servicios tecnológicos, los tableros didácticos, los materiales de laboratorio y los cognitivos. Más o menos estos son los materiales se relacionan con los recursos didácticos. Entonces está el para qué, que son los materiales. Bueno, seguidamente en la planificación de las clases o las ideas pues para ustedes que son los futuros docentes universitarios de este diplomado, acuérdense que lo primero y lo básico y lo importante es la motivación. Entonces usted cuando vaya a planificar su clase, lo primero que tiene que hacer es estrategias técnicas y didácticas de motivación del estudiante. ¿Y usted cómo motiva? De acuerdo al tema que usted va a dar. Entonces, dése cuenta que yo algunas clases pongo un video, ¿cierto? Y ese video tiene que ver con lo que vamos a ver en el módulo o en el taller. Entonces, ustedes también pueden buscar, hay muchos videos en YouTube y ese video no es, vimos el video, no, ese video es para que usted pueda interactuar y los estudiantes interactúen con usted frente al video. Es una forma de motivación. Otro video es llevarles algo al aula de clase, un instrumento, no sé, llevarles algo, hacer una mesa redonda y decirles, vamos a observar, por ejemplo, un corazón, llevarles un corazón de un marrano, de un cerdo, y pues colocarlo en la mitad del salón y decirles, vamos a observar este corazón. Pero cuando yo hablo de motivación y llevar un corazón o un video, acuérdense que eso tiene que tener relación con lo que vamos a ver en la clase. O sea, sí, porque dirán los estudiantes, este profesor trajo un corazón y eso que tiene que ver si lo que vamos a ver son elementos de la tabla periódica. O sea,
¿Qué tiene que ver el corazón con la tabla periódica? A no ser que el docente haga una interpolación o una inferencia de algo del corazón y lo relacione con tabla periódica. Entonces, eso es importante que el docente sepa cuando vaya a planificar la clase, que la técnica, la didáctica y la estrategia que utilice para la motivación sea consecuente con el tema que va a abordar en la clase. Y eso le tiene que causarle al estudiante una sorpresa. Uy, vea, yo no sabía tal cosa, mire. Qué berraquera que el docente, mire, o sea, interesante. Y de pronto el estudiante se va a acordar más de eso que usted motivó que de la clase como tal. O sea, él se le va a grabar más en su memoria lo que usted lo llevó a motivar, que todo, perdónenme la expresión, que toda la carreta que usted le va a decir después de esa motivación. Y ese es el enganche, la parte, o sea, lo que dice acá, engaño, es el enganche, o sea, importante, o sea, es la motivación nos ayuda a enganchar al estudiante, o sea, a que esté ahí pendiente, a que no falte a mis clases, a que esté motivado, a que sea algo que digan que berraquera asistir a eso, yo no me pierdo la clase, si es a las 6 de la mañana me toca irme corriendo o lloviendo o como esté, yo allá estoy, porque es que es una clase mucho que yo no me la puedo perder. ¿Y eso de qué depende? Primero, de la motivación intrínseca del docente. Y esa intrínseca es la vocación de ser docente que tenemos todos, tenemos que tener. Segundo, de la motivación que usted haya preparado para esa temática. Y la calidad de la motivación, porque no es cualquier motivación. Y lo que usted vaya a hacer con esa motivación. Usted cuando piense en la motivación, tiene que pensar en varias cosas. Esta motivación sí será atrayente, sí será importante, sí le gustará a los estudiantes, sí tiene que ver con el tema que voy a dar, sí muchas cosas. Pero usted tiene que primero hacer una evaluación y autoevaluación de esa motivación. Y hacer una evaluación ex ante, o sea, una evaluación ex ante es preguntarle a otros, mire, yo pienso hacer esto, compañero de docente. ¿Usted qué opina? ¿Qué opinión tiene? ¿Y cómo la va a hacer? ¿De esta forma y de esta forma? No, pero yo considero que no, más bien porque no la hace de esta forma, porque no sé, o sea, es eso, o sea, antes de hacer la motivación, usted tiene que entrar en un diálogo con usted mismo y con otro par, o sea, con alguien de un docente o alguien que antes de poner la motivación en ejecución. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Todo claro, profe. Bueno. Sí, profe, aquí estoy. Eso, recuerde que cualquier pregunta, cualquier cosa me pueden interrumpir en cualquier momento. La planificación de las clases, ojo, importante el contexto para la planificación de la clase. En la parte del contexto hay que tener en cuenta eso, el pretexto y el texto. Les voy a explicar estas palabras. El pretexto, o sea, es qué pretendo yo, o sea, qué quiero yo con esa actividad, con ese tema, o sea, qué pretendo yo que los estudiantes, o sea, al final de esto, los estudiantes, ¿qué? Ese es el pretexto. El texto es el contenido, la bibliografía, la carreta que yo les doy, los temas, ese es el texto. Y el contexto es ese pretexto, y ese texto yo lo tengo que ubicar en un contexto, o sea, aterrizar. Decirles, mire, esto que vamos a ver, lo vamos a aterrizar en tal cosa. O vamos a mirar a ver dónde lo aterrizamos. O señores estudiantes, esto que estamos viendo, ¿dónde lo podríamos aplicar? O sea, el contexto tiene que ver con la aplicabilidad del pretexto y del texto. ¿Claro eso? Sí. Bueno. Profe, lo repite nuevamente, por favor. Bueno, en la parte del contexto hay dos cosas importantes que trabajar, que es el pretexto y el texto. El texto es el contenido, ¿cierto? Toda la carreta que usted da,
toda la parte bibliográfica, los temas, los contenidos, todo eso es el texto, ¿cierto? El pretexto es cuál es la intención, mejor dicho, cuál es el objetivo que usted tiene para que el estudiante aprenda eso. O sea, cuál es el pretexto que usted tiene para que ellos se apropien de ese conocimiento. Y la contextualización es, después de mirar eso, ellos dónde pueden aplicar eso que ustedes acabaron de enseñar. En sí mismos, en su barrio, con sus compañeros, en su departamento, en su municipio, en su país, a nivel o sea, contextualizar ese pretexto y ese texto. Si logramos hacer eso, estamos haciendo una excelente planificación de clases. Entonces, cuando yo vaya a planificar la clase, yo tengo que ver eso, tener eso muy claro. El contexto, y en el contexto es el pretexto y el texto. Pero también yo tengo que tener muy claro que el estudiante viene con unos conocimientos previos. O sea, el estudiante no me llega ignorante a la clase. Y yo no puedo tratar al estudiante de ignorante. No, señores. El estudiante puede estar hasta más aventajado en el tema que yo estoy dando que el mismo docente. Entonces, si pasa eso, cojamos ese estudiante como nuestro monitor, como nuestro segundo profesor en el aula de clase. Venga para acá, Pedrito Pérez. Listo, ¿usted cómo está? Y lo vamos a valorar y lo vamos a ubicar en el espacio. Felicitaciones, veo que maneja muy bien el tema, inclusive hasta me supera, de decirle así. Eso el estudiante se siente contento, se siente feliz, porque la idea es que el estudiante supere al docente. No nos dé pena eso. O sea, si usted logra que los estudiantes lo superen a usted, desen por bien servidos, porque los estudiantes lo superaron. Entonces, los cogemos como nuestros monitores. Venga, colabóreme con esto. Usted, bueno, ¿y usted qué opina? Y venga, preparamos esto. ¿Y usted qué opina de esto? Sentémonos, o sea, y eso es valorar al estudiante y valorarle los conocimientos previos que trae. Y para valorar esos conocimientos previos, ya les dije que hay que hacer una prueba diagnóstica de cada uno de los temas. Eso lo hablamos casi dentro de las primeras sesiones de este módulo. Para saber si el estudiante, acuérdense que para cada tema, que para cada unidad hay que hacer una prueba diagnóstica para mirar en qué estado están los estudiantes en cuanto a los conocimientos, en este caso, al texto. Si vamos a hablar de la contextualización. Entonces es importante para saber yo, los estudiantes se manejan o no manejan el tema, pues yo tengo que hacer una prueba diagnóstica y ahí me puedo dar cuenta qué estudiantes son aventajados y qué no. Y esos estudiantes aventajados los cojo yo para que sean mi apoyo con ese tema. Otros estudiantes tendrán más desarrollo en otros temas, pero o sea, no necesariamente todos dominan todos los temas. Entonces, por eso es que toca hacer pruebas diagnósticas a cada tema. Y después viene el objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo que yo voy a lograr con todo ese proceso? Con el contexto, con el pretexto, con el texto, con los conocimientos previos y a la final el objetivo que yo tengo planteado para esa planificación de esa clase es este. Yo siempre para una clase, sea la clase que sea, yo tengo que tener un objetivo para esa clase. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Ya repetí y amplié. Sí, profe. Bueno, una pregunta. Yo sé que el tema de la prueba diagnóstica lo dimos al inicio, pero ¿esa prueba se puede realizar únicamente de manera escrita o podríamos usar otros métodos, profesor? No, ustedes la pueden hacer, o sea, es que es dependiendo el tema, ¿no? Dependiendo el tema y dependiendo los contenidos, ¿no? No necesariamente tiene que ser escrita. Usted puede hacer un juego, usted puede hacer una dinámica, usted puede hacer una técnica, usted puede hacer unas preguntas aleatorias, usted puede hacer un pequeño quiz, usted puede hacer una mesa redonda y dialogar con ellos. O sea,
Hay muchas formas de hacer prueba diagnóstica, no necesariamente es escrita. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos. Después viene en la planificación de las clases, viene pues los que llaman nosotros los agrupamientos, ¿no? Entonces, ojo que los estudiantes hay veces, bueno, por lo general, yo los hago cuando doy clases, por ejemplo, en las clases virtuales, acá donde yo trabajo, ya el mismo programa de la universidad los organiza, ¿cómo es? Por grupos. Entonces yo ya tengo, pues acá los organizan por grupos de 5. Entonces yo tengo grupos que llaman uno grupos colaborativos de 5. O sea, yo en cada materia que yo doy acá asignatura, los organizan por grupos de 5. Por ejemplo, John, ¿se acuerda? En las primeras sesiones de acá, él creo que los organizó en grupo 1 y grupo 2, o fase 1 y fase 2. ¿Se acuerda cuando hicimos el ejercicio de los talleres? Que pues acordamos que iban a seguir trabajando durante todo este proceso, este diplomado, en esos mismos grupos. Entonces, John los organizó, pues en eso. Otras veces, uno deja que los estudiantes mismos se organicen, pero por lo general, cuando deja uno que los estudiantes se organicen, siempre quedan, yo no sé si les ha pasado a los que han sido docentes acá, que siempre le queda a uno estudiantes solitos. Pero importante saber eso, ¿me entiende? O sea, y importante hacerle seguimiento porque los compañeros no les gusta trabajar con Juanita, o porque no quieren trabajar con Pedro, o porque no quieren trabajar con Juan. Eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque yo puedo a partir de ahí hacer un diagnóstico y mirar qué está pasando con esos estudiantes en mi aula de clase. Cuando yo les digo a ellos que se organicen por grupos de ¿qué? De trabajo, y me quedan estudiantes como solos. A mí me pasaba eso cuando trabajaba en la parte presencial. Entonces yo me acercaba, entonces yo llegaba y me acercaba a los grupos y les preguntaba, por ejemplo, grupo 1, háganme un favor, ustedes acá pueden admitir a Pedrito Pérez que está ahí solo. No, profe, es que ese estudiante huele a feo, no se baña. Ajá. Yo ya decía miércoles, o sea que yo ya sé porque ese niño no lo incluyeron en ese grupo. Me iba al otro grupo, lo mismo, me iba al otro grupo, lo mismo. Entonces yo, hasta que yo ya con determinación le decía al grupo 1, mira, hágame un favor, yo me comprometo a hablar con él para que mejore eso, ustedes háganme un favor, ustedes me lo reciben y yo después hablo a solas con él y le digo pues que mejore eso. Después estaba Juanita, ¿se acuerda que Juanita tampoco la recibió? No, es que es una niña que es grosera, trata mal a los compañeros, pues por eso no la, o sea, bueno, no, lo mismo. Entonces, ese ejercicio, entonces, ahí es donde el docente tiene que entrar a participar dentro de eso y no solamente a juzgar a los estudiantes que los dejaron solitos, sino a mirar cuáles fueron los motivos por los cuales sus compañeros no les permitieron trabajar con ellos. Ojo, el docente no tiene que ser partícipe del matoneo y del bullying. No, señores, yo conozco docentes donde ellos se ríen con los mismos estudiantes y son los que generan matoneo y bullying. Ojo, nosotros no podemos generar matoneo y bullying. Nosotros tenemos que cortar con eso. Y ustedes han visto por medios de comunicación cuántos niños, cuántos jóvenes se han asesinado por eso, se han matado por el matoneo y el bullying. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde está el docente de ese estudiante que acaba de fallecer? ¿Dónde está el coordinador? ¿Dónde está la psicoorientadora? ¿Dónde está el psicólogo, el rector? Ustedes vieron el caso de un colegio en Bogotá en donde la rectora fue presa, la apresaron porque era una de las que estaba generando el matoneo y el bullying contra un estudiante. Entonces, eso, que ustedes que van a ser futuros docentes, no les pase eso. Al contrario, ustedes tienen que entrar en defensa de esos estudiantes independientemente si les guste o no les guste. Ah, es que eso es un marihuanero.
no importa. Es marihuanero, pero usted es docente por vocación, usted tiene que salvar esa alma. Y Dios se lo puso en su aula de clase para que lo salve. Ah, es que esa muchacha es lesbiana. No importa que sea lesbiana. No es su problema. Su problema es salvarla, y su problema es orientarla, y su problema es acompañarla. Entonces, importante eso. Y pasa esto cuando ustedes tengan que hacer el ejercicio de trabajar en grupos. Pasa eso y otras cosas. Entonces, ahí es donde uno mira la calidad, o sea, y si y ahí uno mira si realmente el docente asumió o simplemente dejó las cosas así. Entonces, ojo con los agrupamientos. Entonces, está el agrupamiento, está el cambio de actividades, es pues todas las actividades que ustedes puedan hacer, las dinámicas, eso ya hablamos la vez pasada, hay cualquier cantidad de dinámicas, los estilos de aprendizaje son muchísimos los que hay, y los movimientos. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Bueno, sigamos. En la planificación de las clases es importante uno al final de la clase hacer el resumen, ¿cierto? Un resumen, o como una síntesis, hacer un pequeño, lo que llaman un pequeño checklist o una pequeña evaluación que no necesariamente es escrita para saber hasta qué punto el estudiante sí o no captó mi clase. Entonces, eso es importante hacer. Listo, en la planificación de la clase. Ahora vamos a entrar a un tema que es corrientes contemporáneas de la pedagogía. Acá yo no me voy a demorar mucho porque esto ustedes lo vieron en grado 10º, en 11, ustedes vieron filosofía, ¿cierto? Ustedes vieron filosofía, entonces pues como ustedes ya son filósofos porque vieron filosofía ya en grado 2 años de filosofía en los colegios, pues acá yo voy a hacer, no voy a hacer como tan dedicarme a clase de Sócrates, a clase de Platón, a clase de no. Acá simplemente voy a tocarlos a ellos, pero lo que tiene que ver con la parte educativa. Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba a ustedes por allá que de la mayéutica, de la dialéctica y de la hermenéutica? Pues aquí está nuestro padre Sócrates, que nos habla de la mayéutica, de la paideia y principio del método, y de la hermenéutica y de la exegética y todo eso. Estos términos los voy a dejar para que ustedes amplíen estos conocimientos, porque yo creo que ustedes ya debieron, pues en grado 10º y 11 se habla de la mayéutica, se habla de la dialéctica, se habla, o sea, esto ya es, como decía un profesor, esto ya es tema abordado por usted. Lo importante de Sócrates acá es que él utilizó la mayéutica, la dialéctica y la hermenéutica como métodos educativos. Entonces es importante que ustedes tengan eso. Entonces el método socrático pues consiste en esa búsqueda activa y participativa del conocimiento que se hace a través de la mayéutica, la dialéctica y la hermenéutica. Sócrates nos invita a pensar e investigar por uno mismo, ¿me entienden? O sea, eso se llama ser autodidacta. No todo se lo tiene que dar a uno el docente. Entonces, por ejemplo, esto de mayéutica, de hermenéutica y de dialéctica, pues ustedes lo investigan. ¿Qué es la mayéutica? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Y qué es la dialéctica? Por eso es que acá Sócrates hablaba que no todo se lo tiene que dar uno al estudiante. El estudiante tiene que pensar e investigar por él mismo, explorar nuevas vías para abordar problemas reales. O sea, yo les digo a ustedes, esto que les digo acá es una forma de encontrar la solución, pero hay más formas, claro, hay más formas. Entonces, uno tiene que formar estudiantes investigadores, estudiantes pensantes por ellos mismos. Ese es el método socrático. El profesor o profesora no se limita a transmitir mecánicamente un conocimiento. O sea, nosotros no somos transmisores de conocimiento, sino que debemos despertar el pensar crítico en los estudiantes. O sea, liberarlos a ellos. El estudiante debe ser crítico y liberador. Si yo no logro como docente que mi estudiante sea crítico, grave. El estudiante me puede criticar a mí, sí. El estudiante me puede criticar a mí,
pero si me critica a mí, debió haber hecho una investigación y de haber pensado muy bien y tiene que tener un soporte teórico para criticar. Y si esa crítica tiene un soporte teórico y es convincente, yo digo, gracias estudiante, porque sí tiene toda la razón. Me dejó callado. Entonces, hacia allá va el método socrático. Entonces, ese método socrático, pues debe ser, pues fue el empleado ¿por quién? Pues Sócrates. Y ese método socrático, pues consta de dos partes, la parte destructiva y la parte creativa. Yo destruyo el conocimiento del estudiante. Hola, ¿en dónde quedé, compañeros? Buenas noches, profe. Estaba hablándonos de lo de la mayéutica de Bueno, Sócrates, llevar a los estudiantes a averiguar. Eso, a investigar y que ellos piensen por sí mismos. El método socrático tiene dos partes, que es la parte destructiva y la parte creativa. En la parte destructiva, el docente tiene que destruirle todos los conocimientos al estudiante. O sea, tiene que dejarlo en ceros en su conocimiento. ¿Para qué? Para que el estudiante construya su propio conocimiento. Y no el conocimiento del profesor, no. Tiene que construir su propio conocimiento. O sea, yo por eso le digo, o sea, yo les doy una cosa a ustedes acá, pero ustedes, esto que yo les doy acá, tienen que ustedes construir su propio conocimiento. Esto es un conocimiento, pero ustedes tienen que construir su propio conocimiento. Entonces, el método socrático utiliza esas dos partes, destruir todo lo que el estudiante tiene en su conocimiento para que el estudiante construya su propio conocimiento. Y entonces Sócrates toma como punto de partida la concepción del interlocutor acerca del asunto en cuestión, permitiéndole descubrir las contradicciones y las faltas de tal concepción. Entonces, si usted tiene eso, decirle, mire, pero es que eso no me parece. O sea, el estudiante tiene que descubrir, tiene que mirar las contradicciones, tiene que mirar las faltas que hay. Entonces, por ejemplo, yo les decía la vez pasada, mucha de nuestra educación, tanto de preescolar hasta la universidad, es una educación que nos toca desaprender para volver a aprender. Hay muchos aprendizajes que nos los transmitieron mal, que esa plática se nos perdió. A eso es que se refiere Sócrates. Entonces nos toca desaprender para volver a aprender. Y hay muchos aprendizajes que los aprendimos mal. Entonces ahí es donde nos toca hacer ese ejercicio, ¿no? Y es a lo que Sócrates nos llama. ¿Y sabe cuántos años hace que habló Sócrates? 470 al 469 antes de Cristo, imagínense. Y eso hoy en día, porque lo que yo les decía la vez pasada, es que lo antiguo no. En ningún momento lo antiguo es malo. Se cuenta que Sócrates es como tan vigente hoy. Sócrates, imagínense cuánto tiempo y todavía es vigente hoy en la parte educativa. Entonces, el método empleado por Sócrates consta de dos partes, la destructiva y la creativa. Y en esa primera etapa, Sócrates toma como punto de partida la concepción del interlocutor acerca del asunto en cuestión, permitiéndole a la otra persona ver las contradicciones y las faltas. La mayéutica es el método aplicado por Sócrates. ¿Se acuerdan? Les dije yo, la mayéutica, la dialéctica y la hermenéutica. Esa mayéutica es la que hace Sócrates, a través del cual el maestro hace que el estudiante, por medio de preguntas, descubra conocimientos. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan en 10º, en 11, que ellos se reunían allá en los filósofos, y ellos preguntaban y hacían preguntas, y a través de la pregunta creaban más preguntas y generaban más preguntas y más preguntas. Esa es la mayéutica, por medio de la pregunta que el estudiante descubra su propio conocimiento. Y no es darle respuesta al estudiante. Ojo, nosotros no somos eso era antes en la educación tradicional, donde le decíamos que 1 más 1 es 2, ¿cierto? Y le dicen, bueno, 2, no. Ahora el docente tiene que generar que el mismo estudiante mire a ver si verdaderamente 1 más 1 es 2. O es 3, o puede ser 3. Entonces, es otra forma de enseñar, otra forma de aprender.
El origen, pues, etimológico de la palabra mayéutica y su significado requiere decir hacer parir, dar a luz. Eso significa mayéutica. Hacer parir, o sea, dar a luz a nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, que el estudiante dé a luz, parir el conocimiento, que él mismo descubra, que él mismo encuentre, que él mismo encuentre la solución, que él mismo encuentre, no es darle la solución, no, que él mismo decirle, listo, busca la solución tú. Tú tienes todos los medios, todas las capacidades, usted encuentra la solución ante eso. Ese es el mejor maestro que hay, el que no da soluciones, sino es el que guía, encamina al estudiante para que el estudiante encuentre la solución al problema que va a buscar. Entonces, eso es en cuanto a la parte de Sócrates. ¿Alguna pregunta de Sócrates? Eso lo vimos nosotros en grado 10º y 11, ¿se acuerdan? Cuando estábamos estudiando en el bachillerato, vimos Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿se acuerdan? Después viene Platón, que nos habla pues de lo que es el mito de la caverna, el ignatismo. De acá pues yo no me voy a quedar tanto tiempo explicando eso, pero entonces pues Sócrates nos habla, pues habla de una teoría filosófica que según la cual en algunas ideas o nociones fundamentales del pensamiento son innatas, o sea, innatas son propias, o sea que nosotros nacimos o nuestra cultura nos pegó ese innatismo, o sea, eso es innato, o sea, innato quiere decir que va conmigo, que fue adquirido y que lo adquirí bien sea a nivel cultural, familiar o lo adquirí por la experiencia. El mito de la caverna nos permite explorar la visión que Platón tiene del conocimiento y la educación, ya que para Platón el conocimiento es real, ¿no? Es un conocimiento y no es un conocimiento aparente, sino para Platón el conocimiento es real. Nos habla que el prisionero que escapa pasa de la ignorancia al conocimiento, ¿cierto? Ese es el mito de la caverna. Yo creo que ustedes en 10º y 11 debieron haber ampliado un poco más este proceso. Entonces, los prisioneros somos una metáfora de la condición de personas en la sociedad. Entonces, nos hablaba Platón que nosotros somos prisioneros de muchas cosas, prisioneros hasta del mismo conocimiento. Entonces, eso es importante, pues, saberlo, ¿no? El mito, pues, de la caverna, de este modo, los esclavos dedican su vida entera a mirar las sombras que dicha luz proyecta. Entonces, acuérdense que el mito de la caverna estaban ellos metidos, ¿se acuerdan? En unas celdas, que solamente había una parte donde reflejaba la luz y solamente ellos, a medida que el sol corría, entonces ellos simplemente para ellos como la realidad era ese sol que ingresaba a la celda y lo que se proyectaba de ese sol, después la luna y lo que se proyectaba esa luna. Entonces, a grandes rasgos, para acordarles, ¿se acuerdan lo del mito de la caverna? Pues si no, pues ustedes le pueden pegar otra vez otra leidita, pues como actualización de ese mito de la caverna. Entonces, la dialéctica, pues ya hablamos de la mayéutica. La dialéctica es la teoría o técnica retórica de dialogar. Viene de dialogar, entonces, o discutir para descubrir la verdad mediante la exposición de ideas, de confrontaciones, de razonamientos, de argumentos. Es la ley de los contrarios, ¿no? Es qué piensa el uno con el otro. Entonces, esa dialéctica tiene que ver con la parte dialógica, o sea, el diálogo. Entonces, es importante, ¿dónde puedo hacer yo una dialéctica? Con los estudiantes en una mesa redonda, ¿no? Yo puedo hacer una dialéctica. Está también el conjunto de razonamientos o argumentaciones de un discurso o una discusión de modo ordenado. Entonces, eso en cuanto a Platón. ¿Alguna pregunta de Platón? Acá estamos haciendo un recorrido, o sea, yo no me voy a poner porque si no, no alcanzaremos con este diplomado, pero pues esto es mucho más profundo, ¿no? O sea, acá tendríamos que, quién sabe cuántos diplomados para Sócrates, para Platón y eso. Pero hasta ahí alguna pregunta, alguna duda.
Bueno, veo que no. Entonces resulta de que, acuérdense que este método dialéctico también lo utilizó Marx. Entonces está pues el famoso método dialéctico marxista, que también Marx, acuérdense que en filosofía los unos son discípulos de los otros, ¿se acuerdan? Que Sócrates, discípulo de Platón, Platón de Aristóteles, Aristóteles de Marx, ¿se acuerdan que pues eran discípulos? Entonces entre ellos iba funcionando toda esa parte del discipulado, que es la parte del discipulado entendido a nivel filosófico como el conocimiento. Después viene entonces la lógica de Aristóteles. La lógica es la parte de la filosofía que estudia las formas y los principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, ¿no? Es considerado pues puramente en sí mismo sin referencia a los objetos. Los problemas principales de la lógica son las doctrinas del concepto, del juicio, los silogismos y los métodos. Pues a grandes rasgos eso es lo de la parte de la lógica. La lógica pues es una ciencia, ¿no? Formal y es una rama de la filosofía, ¿no? Estudia los principios de la demostración y de la inferencia. Entonces, en la lógica que se hace, que se examina la validez de los argumentos, de la estructura, también de los contenidos y de los discursos, del lenguaje, es considerada también parte de la filosofía, pero su desarrollo histórico viene a partir del siglo XIX y se formaliza simbólicamente con las matemáticas, ¿no? Entonces, acuérdense que se habla de la lógica matemática, o sea, la lógica es aplicada más hacia la parte de las matemáticas, pero viene de la filosofía, ojo, viene de la filosofía. Quisiera dar aquí un aporte. Muchos de nuestros conocimientos actuales, pues yo diría que todos o la mayoría, sus raíces son de la filosofía. O sea, la filosofía es la madre de todos los conocimientos. Entonces es importante eso. Entonces, la lógica es más utilizada en las matemáticas, pero pues la lógica también se puede utilizar en otros campos del conocimiento. Después viene Bacon, pero se dice Bacon. El método de Bacon, ¿en qué consistió? En inferir a partir del uso de las analogías desde las características o propiedades del mayor grupo al que pertenece el dato o el dato en concreto. Eso quiere decir que posteriormente se tiene que mirar la experiencia y a partir de la experiencia mirar cuáles son los errores evidentes y hacer una corrección para poder hacer una inferencia. Y eso es cíclico, ¿no? Entonces yo infiero a partir del uso de una analogía, miro las características o propiedades de ese grupo mayor al cual pertenece, miro los datos concretos y a partir de ahí hago una experiencia, hago una corrección para mirar la evidencia de esos errores o de esos datos o de ese ejercicio que yo estoy haciendo. Entonces, lo importante aquí es la inferencia, ¿no? A partir de analogías. ¿Qué es una analogía? Es una semejanza entre cosas distintas, ¿cierto? Lo dramático de la obra estriba en la analogía entre lo teatral y lo real, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a ver una obra de teatro, entonces ¿en dónde hacemos la analogía? La hacemos entre lo que vemos en la puesta en escena y lo real de la vida. Muchas de las cosas que vemos en teatro, pues son reales, o otras son simplemente nos llevan a una imaginación. ¿Alguna pregunta está ahí? Aquí estamos en un curso rápido de filosofía. Señora. ¿Alguien me hablaba?
Bueno, después viene este señor René Descartes, 1596 a 1650. El señor René Descartes, otro filósofo, es el que populariza el método, ¿cierto? Es el que nos habla de toda la parte pues, del método, ¿se acuerda? Que nos habla, yo no sé si ustedes se acuerdan del método cartesiano de René Descartes, ¿se acuerda que eso lo vimos creo que fue en trigonometría o en cálculo, yo ahorita no recuerdo, eso lo vimos en las matemáticas, pero también lo vimos en la filosofía, pero el método Descartes, que o sea, creo que es más aplicado a la parte de las matemáticas, ¿cierto? Después viene entonces Hume, en donde nos habla que todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia sensible, siendo esta la única fuente de conocimiento y sin ella no se lograría saber alguno. O sea, lo que no experimentamos para Hume, ¿no? Para Hume, lo que no experimentamos no existe. Y es la experiencia de los sentidos, ¿no? Lo sensible tiene que ver con nuestros sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista. Entonces, él habla de la experiencia sensible y dice que es la única fuente de conocimiento. Ya en este momento, pues otros filósofos, otros autores dicen que no necesariamente la experiencia sensible, no, ya se habla de otro tipo de experiencias que no necesariamente son sensibles, pero que son válidas en este momento. Entonces, pero dése cuenta, su posición fue en 1711 a 1776, para que nos ubiquemos porque estos señores pensaban en ese momento, y también cuando miremos estos filósofos tenemos que ver el contexto histórico en que estaban ellos en su momento. Después viene Kant, que nos habla del fundamento de la racionalidad crítica, la razón, la crítica. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque más adelante vamos a ver los modelos pedagógicos, los enfoques pedagógicos, y muchos modelos y enfoques pedagógicos tuvieron como punto de partida estos filósofos que estamos en este momento viendo. Después viene Pavlov, importante, vea, esto es un psicopedagogo, importante los que estudiamos licenciaturas o educación, clave Pavlov. Entonces, Pavlov en 1849 y en 1936 nos habló de un experimento, que es el experimento de Pavlov. Entonces yo les voy a contar a grandes rasgos en qué consistió ese experimento de Pavlov. Entonces, el experimento de Pavlov tiene que ver con que ellos, o sea, para estos científicos, porque sí, para mí son científicos, ellos utilizaron mucho las ratas de laboratorio, ¿cierto? O los animales. Algunos pues utilizaban el perro, utilizaban los ratones, utilizaban de pronto sobre todo el perro y los ratones para hacer experimentos con ellos, pues manejándole las campanitas, a ver cómo reaccionaban frente a algunas partes sensoriales, ¿no? Entonces Pavlov utilizó para él el método de la salivación. Entonces él le colocaba a unos animalitos, a unas ratas, la comida. Entonces cada que tocaba la campanita, ¿cierto? Las raticas salían a comer. Entonces eso se convirtió en un experimento que es que estímulo-respuesta. No sé si ustedes en algún momento escucharon hablar de lo que es estímulo-respuesta, ¿no? Hace sonar una campana al dar de comer a unos perros, ¿cierto? Y demostró que los perros después salivaban al sonar la campanita. Y después ya les quitó la comida, y ya los perros solamente al sonar la campana salivaban. Sin estar con la comida, ni estar la comida. Y o sea, ya la campana se volvieron, se volvieron, ¿cómo es? La campana le determinaba la salivación. Esto me llevó a mí a pensar, ¿se acuerda cuando, bueno, yo creo que ustedes, no sé si les tocó eso,
cuando ¿se acuerda que tocaban la campana para salir a descanso? ¿Se acuerda? No sé, pues yo estudié en una escuela pública, en un colegio público. Y nosotros esperábamos esa hora de la campana para ir corriendo a la cooperativa a comprar lo que de pronto uno ahorraba o los papás le daban a uno para las 11. Entonces uno dice, ay, ¿a qué horas tocarán la campana para ir a la cooperativa? Entonces, pues era como esa emoción, eso. Y sonaban las campanas para los cambios de clase, ¿se acuerda? Entonces uno dice, cuando estaba en una clase como cansona y harta, ay, ¿cuánto falta para la campana? Porque que esta señora acabe de hablar. Ay, sonaba la campana, ay, qué descanso, que ese señor ya se va, o esa señora ya se va. Entonces, ese método, ¿sí ve?, de la campana, después fue utilizado en lo educativo, ¿sí ve? O sea, este señor Pavlov lo utilizó con ratas y después lo utilizaron en la parte educativa. Yo no sé si todavía habrá lugares donde todavía utilicen la campana para cambios de clase y para las 11. Después ya, cuando yo entré al colegio, ya no era la campana, colocaban un disco. Entonces, cada que se terminaba esa canción o ese disco, era cambio de clase. O cuando colocaban el disco algo era ¿para qué? Para ir a descanso. Después ya es los timbres, ¿sí es cierto? Sonaba un timbre para cambio de clase, un timbre para el descanso, un timbre para la salida. Entonces, son cosas similares y todavía hoy en día se utiliza eso. Y se cuenta que eso fue en 1849, imagínense. Y estamos en el 2022 y todavía estamos utilizando lo mismo, de Pavlov. ¿Entiendes? O sea, lo experimentaron con perritos, pero después lo pasaron a experimentar con niños y con nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta del experimento de Pavlov? ¿Alguna duda? ¿O ya eso, ya a ustedes no les tocó eso? Ni la campana, ni el disco, ni el timbre. Los escucho a ver si les tocó eso o no. Eso ya es historia patria. ¿O será que se me fue otra vez el audio? No. Hola. Hola, profe. ¿Sí les tocó, ¿sí les tocó la campana o les tocó el disco o les tocó el timbre? En mi escuelita, o sea, en la primaria, sí, aún no nos tocó la campana. Y de hecho, pues hasta ahora sigue existiendo. Ah, qué bueno. ¿Sí? Yo pensé que eso ya no existía. Estamos en el 2022 y imagínense que eso, pues para que cuenten cuántos años, y eso fue en 1849, imagínense cuántos años llevamos utilizando la campana. Y pues no ha cambiado. Bueno, muy bien. Después viene lo que es Watson, que Watson pues nos habla sobre el sistema psicológico propuesto. Por él pues es que buscaba ser el fundamento de una psicología basada en ciencias naturales. O sea, acuérdense que muchos de estos señores que estamos acá hoy, muchos son psicólogos, son filósofos. Acuérdense que anteriormente los personajes tenían varias formaciones, ¿no? Científico, psicólogo, filósofo, matemático, astrónomo, eso estudiaban mucha cosa. Entonces muchos de estos señores son filósofos, estos son psicólogos, filósofos, bueno, mucha cosa, inclusive tendrán hasta más formación. Entonces este señor Watson, el método que él utilizaba como psicólogo, buscaba que el ser fundamental de una psicología basada en las ciencias naturales, la experimentación y el estudio objetivo del comportamiento. Entonces, a partir de las ciencias naturales, él comenzaba a experimentar y comenzaba a mirar cuál era el comportamiento, el objetivo del comportamiento. Se indica que sus orígenes en el contexto al cual se desarrolló, él fue pues su autor, ¿no? Y la forma como él es uno de los fundadores del conductismo. Eso después vamos a ver, cuando hablemos de los modelos pedagógicos, allá les voy a decir quién es el fundador del conductismo. Watson, conductismo. Y entonces él es, o sea, y ese conductismo tiene que ver con estímulo-respuesta, y es formar la conducta.
¿Listo? También este señor tiene mucha relación con todo lo que es la evolución y la diversificación del mismo conductismo. Después viene acá un señor también muy importante en la educación, Vygotsky, 1896-1934. Él enfatiza en el aprendizaje activo, ¿cierto? Vygotsky. Y Vygotsky buscaba que el ser, el fundamento de una psicología basada en lo que era también el aprendizaje, o sea, en cuanto al ser, él establecía que el aprendizaje y el desarrollo se fundamentaban en la ley pues, genética general, en donde se establece que toda función en el desarrollo cultural del niño aparece 2 veces o en 2 planos. Primero aparece en el plano social, ¿no? O sea, pues en la parte social. Y luego aparece en el plano psicológico. Explico esto. En el plano social acuérdense que lo social tiene que ver con lo cultural y lo familiar, ¿cierto? Entonces, el niño pertenece a una familia y a una cultura. Entonces, no es lo mismo un niño que nació en la cultura de los indígenas del Cauca, ¿cierto? Y nació en un plano social rural, indígena, y en un departamento, el Cauca, a un niño que nació en La Guajira, en los Guayú. Los dos son indígenas, pero son contextos sociales diferentes, planos sociales, culturas diferentes y familias diferentes, siendo los dos indígenas. Entonces, eso nos habla Vygotsky, ese es su primer plano, que es el plano social, que implica lo cultural e implica lo familiar. Y luego viene el plano psicológico, la psicología que se trabaja en el departamento, o allá en La Guajira no es la misma psicología del Cauca. Y además la psicología que maneja los padres de familia de La Guajira no es la misma psicología que maneja los padres del Cauca. Entonces, el plano psicológico es totalmente diferente. Eso que lo estoy haciendo con dos comunidades indígenas. El ejercicio también se puede hacer con 2 ciudades, ¿no? O con 2 regiones. No es lo mismo los costeños, ¿cierto? Que los cachacos. Son 2 culturas, 2 sociedades, dos personajes totalmente diferentes. O los de Pasto, o los pastosos, o los de la zona del Chocó, o los de la zona Amazonía Orinoquía, o los de la zona céntrica, que son Medellín, Armenia, Pereira, Manizales. Ustedes sí ven que, o sea, estoy hablando acá por regiones. Entonces, las regiones son regiones sociales, hablando del primer plano de Vygotsky, son regiones culturales. La cultura paisa no es lo mismo que la cultura, la cultura paisa no es lo mismo que la cultura de la costa atlántica, o sea, de los costeños. Son 2 culturas totalmente diferentes. O la cultura cundiboyacense, ¿cierto? La sociedad cundiboyacense no es lo mismo que la sociedad paisa o que la sociedad costeña. Y lo mismo la psicología. ¿Listo? Entonces acá ese fue el gran aporte de Vygotsky. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, seguimos. Después sigue Jean Piaget, ¿cierto? Jean Piaget, que nos habla de la teoría del desarrollo cognitivo, que habla todo lo del cognitivismo, que tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los modelos pedagógicos. Después viene Skinner, que nos habla de las técnicas de la psicología de la modificación del conocimiento. Después alguien por ahí nos va a hablar de la modificabilidad cognitiva, ¿cierto? O sea, Skinner dio pie a que otro autor nos hablara de la modificabilidad cognitiva, que después más adelante cuando veamos los modelos vamos a ampliar estos conceptos. Después viene Ausubel, que nos habla del aprendizaje significativo, que muchos de estos que estamos acá en este momento hablando son los fundadores de los modelos pedagógicos. Ojo con lo que estoy hablando cuando vayamos a hablar de modelos. Muchos de ellos son los fundadores de los modelos pedagógicos.
pedagógicos. Inclusive, yo soy egresado de la Universidad de La Salle en Bogotá y el modelo pedagógico de la Universidad de La Salle es aprendizaje significativo mediado. Le agregaron los curas al modelo pedagógico de la Universidad de La Salle. El modelo pedagógico de allá es aprendizaje significativo y ellos le agregaron la palabra mediado. Entonces, el fundador del modelo pedagógico de la Universidad de La Salle es aprendizaje significativo. Después viene aprendizaje por descubrimiento, otro Brunner, otro que también creó, otro es el fundador de otro modelo pedagógico. O sea, aquí estamos como entrando ya en los fundadores de los modelos, los que dieron pie a los modelos pedagógicos. Voy a dar unos minuticos para que los que están conectados, no sé si harían la tarea, me compartan si averiguaron cuál es el modelo pedagógico de donde ustedes son egresados, el enfoque y el PEI. Entonces doy un minutico para que me compartan eso, la tarea. Los escucho. Yo ya di ejemplo con mi tarea. Vuelvo donde yo hice el pregrado, el modelo pedagógico de la universidad donde yo soy egresado es aprendizaje significativo. Allí los padres lasallistas agregaron la palabra mediado, que el mediador es el docente, o sea, bajo un enfoque significativo. El proyecto educativo institucional de La Salle es el proyecto educativo PEL, que es el proyecto educativo lasallista. Entonces, ese es el proyecto educativo de allí de la universidad donde yo soy egresado, para que vean que yo ya hice la tarea. Entonces, vamos a ver quién más hizo la tarea. Los espero para que compartan la tarea. Profe, había que hacer diapositivas. Hola. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Hola, hola, hola. Sí, señor, dígame. Profe, le preguntaba. Como tal, pues yo no hice pues diapositiva. Pero... No, es que no había necesidad de eso, era simplemente averiguar el modelo de su universidad donde hiciste el pregrado, el PEI y el enfoque. No era más sino contarnos eso, tranquilo. Bueno, donde yo estudié mi pregrado, pues la universidad se llama Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca, y pues el enfoque que tiene pues la universidad es que cada egresado pues tenga la capacidad para crear empresas. Desde que se inicia el primer semestre en las carreras, tienen pues un énfasis como tal que es creación de empresas, y allá se le llama laboratorio empresarial. Desde el primer semestre pues empieza pues como el módulo que se llama laboratorio empresarial 1, y desde allí pues le enseñan pues al estudiante a cómo constituir una empresa, desde los requisitos que pide la Cámara de Comercio hasta los objetivos que se debe tener para una organización. Y pues sí, eso, la bueno, metodología. Sí, o sea, ese es el enfoque y lograste hablar el modelo. Bueno, el enfoque, según lo que dices, es un enfoque empresarial. Muy bien. Correcto. ¿Bajo qué modelo pedagógico? Ese modelo pedagógico le estuve preguntando a mi profesora, que es la directora del programa, pero no me ha contestado, profe. Sí, tranquilo, la corchó. O sea, sí, eso es normal. Hay veces que uno entra a trabajar en algunas instituciones y lo primero que tiene que hacer es saber esto, y tranquilo, o sea, no hay ningún problema. Y el PEI, pues me imagino que tampoco le dijo nada, ¿o sí? Lo del PEI. No, profe. Bueno, listo. Muy bien por su aporte. ¿Quién más quiere aportarme? ¿Alguien más? Bueno, entonces veo que son tres para el miércoles. Los que quieran participar y pues investigar con mucho gusto. El miércoles pues nos pueden compartir eso.
Bueno, entonces sigamos. Entonces están acá ya casi que los padres de los modelos pedagógicos. Está ese John Simmons y Downes, que habla de la teoría del aprendizaje para la era digital. Estos dos son si ustedes ven, son muy recientes, entre comillas. Pero fueron los que imagínense, en 1959, ya nos estaban hablando de la era digital, imagínense, en 1959. Entonces, muchos modelos pedagógicos tienen como punto de referencia a estos dos personajes, ¿no? Bueno, pues aquí es como un cuadro histórico de todo el recorrido que hemos hecho, pues para hablar un poquito de qué, de todo lo que hemos venido trabajando. Entonces, aquí ya comenzamos, acá ya iniciamos casi con los modelos pedagógicos, ¿no? Entonces está el conductismo, ¿cierto? El cognitivismo, constructivismo social, constructivismo y cognitivismo, que ya hemos hablado o ya les he hablado un poquito de estos modelos pedagógicos. Está el empirismo y el racionalismo. Entonces aquí está todo el recorrido desde Sócrates hasta Siemens. Todo el recorrido, o sea, es como una diapositiva de síntesis. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya vamos a entrar en forma en los modelos pedagógicos. Acá yo les voy a nombrar unos, ¿cierto? De pronto me van a decir ustedes, ¿y por qué no está el de mi universidad? Porque es que son muchísimos los modelos pedagógicos, porque son de acuerdo a cada universidad. Se cuenta lo que habló el compañero ahí. Yo no sabía que la universidad donde él estaba estudiando, donde hizo el pregrado, ¿sí ve? Tiene un enfoque empresarial. Entonces, pues desconocía yo eso. Pero pues sería interesante que nos dijeran cuál es el modelo pedagógico de ese enfoque empresarial y bajo qué proyecto educativo, pero pues si logra averiguar eso sería para la próxima sesión interesante. Entonces acá simplemente vamos a hablar como de los que considero como más tradicionales, ¿no? Bueno, entonces está el conductismo. ¿Cómo se define el conductismo? Es el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. O sea, este modelo pedagógico es experiencial también, o sea, todo lo que se experimenta es válido. Entonces habrá universidades que trabajan este modelo, que es el modelo conductista, que es todo a través de la experiencia. Y si no es a través de la experiencia, pues no se logra nada. ¿Qué es lo que caracteriza ese conductismo? El estudio del objeto de la conducta humana, ¿cierto? El objetivo es el estudio de la conducta humana. Es la característica fundamental de este modelo. ¿Qué es lo que busca el modelo? Lograr la respuesta del estudiante. Estímulo-respuesta. ¿Se acuerda por allá lo de Pavlov que hablamos ahora de la campanita? Entonces, esta campanita tiene que ver con el conductismo. O sea, y todavía las escuelas y colegios que manejan la campanita, el timbre, están bajo un modelo conductista. Estímulo-respuesta. Cuando muchos de ustedes creo que son padres de familia ya, utilizan de pronto, hagan una evaluación si están utilizando un modelo conductista con sus hijos. Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Hagan el ejercicio a ver si están utilizando de pronto ese modelo con sus hijos. Lo que se busca, que el estudiante, que lograr la respuesta del estudiante, ¿cierto? El rol del estudiante obedece, o sea, hace caso. No puede opinar, no, haga caso, mi gente. Y eso es lo que de pronto en algunas familias pasa, ¿no? Usted no diga por qué, simplemente haga caso y ya. Entonces, son padres de familia que están utilizando un modelo conductista, pero ellos no son culpables, ellos fueron formados en ese modelo, bien sea en su universidad o en su colegio. Porque cuando hablamos de modelos pedagógicos, desde preescolar hasta la universidad, ¿no? Acá todo este conductismo atraviesa todo el sistema educativo, desde el preescolar hasta la universidad. Entonces, el rol del estudiante obedece, haga caso. El rol del docente controla, es un controlador de estímulos. Imagínense, es un controlador de estímulos. Ese es el rol del docente. Ese es el modelo conductista, que pues todavía desafortunadamente hay muchas universidades
y muchos colegios con estos modelos, desafortunadamente. Pues por eso era que yo le decía que ustedes cuando vayan a ingresar a su hijo, a su hija, a su sobrino, a su sobrina, a su nieto, nieta, a un colegio, hagan el ejercicio de mirar qué modelo pedagógico tiene esa institución, bajo qué enfoque y bajo qué proyecto educativo, y qué tipo de nieto, nieta, sobrino, sobrina, hijo quiere usted formar. Entonces es importante hacer este ejercicio primero, pues, o sea, yo siempre digo, hagámoslo primero con nosotros mismos y después ya con los demás. Ahora viene el modelo del cognitivismo. Definición. El conocimiento es negociado entre la experiencia y el pensamiento. Es un conocimiento negociado entre la experiencia del que sabe y la experiencia del conocimiento. Ese es el cognitivismo. O sea, lo único que importa acá es el conocimiento. ¿Cierto? Cognitivismo, conocimiento. La característica de este modelo, el aprendizaje se da en la comprensión de ese conocimiento. Si yo comprendo o no. Lo que busca este modelo, que el estudiante comprenda. Si el estudiante comprende, cumplimos con el modelo cognitivo. Si el estudiante no comprende, nos rajamos con ese modelo. El rol del estudiante. El estudiante participa. Déjese cuenta en el conductismo. Solamente el estudiante que obedece, ¿cierto? Acá ya le da la posibilidad de participar con el cognitivismo. El rol del docente. Crea condiciones y adapta. En el conductismo solamente controlaba los estímulos. Acá ya tiene la posibilidad el docente de crear condiciones y adaptarlas. Ese es el cognitivismo. Ahora viene el constructivismo, ¿cierto? La definición es: el conocimiento es construido. Interesante este modelo. Pongámosle mucho cuidado. No estoy diciendo que los otros dos sean malos o buenos, sino vayamos mirando. Me parece interesante este. El conocimiento es construido. ¿Sí? Primero el conocimiento se adquiría a través de la experiencia, ¿cierto? En el conductismo. En el conductivismo era solamente la experiencia del pensamiento, pero aquí, en el constructivismo, el conocimiento es construido, ¿cierto? La definición. La característica de ese constructivismo explica la naturaleza del conocimiento. Lo que busca ese constructivismo, que el estudiante construya su conocimiento. El modelo constructivista, ¿qué busca? Que el estudiante construya su propio conocimiento. Ojo, vamos mirando, si ve cómo vamos como ahora, acá no estoy colocando yo, no estoy diciendo cuál sea mejor para cada uno de ustedes saca después sus propias conclusiones, ¿cierto? ¿Cuál me dice? No estoy diciendo que uno sea peor, no. Entonces, cada uno saca sus propias conclusiones. El rol del estudiante en el modelo constructivista. El estudiante es protagonista de su formación. Protagonista. Protagonista. Importante esa palabra, ¿no? El estudiante es protagonista. Ojo, el rol del docente. Pilas con esto. El docente es guía y asesor. Acompaña. El docente guía, asesora, acompaña, está allá al lado del estudiante. Ese es el rol del docente. Ahora vamos con el constructivismo social. Tiene que ver con el constructivismo anterior, pero este es constructivismo social. ¿Se acuerda que por allá yo les había dicho que, ojo con quién era el padre del conductismo? ¿Se acuerda el filósofo por allá, el psicólogo, que cuál era el padre del constructivismo? ¿Se acuerdan? Bueno, que tengamos acá presentes mucho eso, porque eso fue lo que generó esto que estamos acá. O sea, esto ya es un avance de lo que dijeron por allá en 1800 y en 1900. Constructivismo social. La definición. El conocimiento es construido socialmente. O sea, el constructivismo solamente, el conocimiento es construido. Pero aquí en el conocimiento social, el conocimiento es construido socialmente. O sea, los estudiantes construyen su conocimiento entre todos, con las interacciones sociales que ellos realizan. ¿Cierto? La característica es el constructivismo social. El conocimiento es una construcción social. O sea, el conocimiento no es el profesor que se para adelante y dice, esto es lo que tienen que aprender. No. Y se tienen que grabar esto de memoria. No.
En este modelo pedagógico, el conocimiento, el docente dice, mire, es esto, pero construyan su propio conocimiento. Mire, esta es la teoría. Y ustedes mirarán si la tomarán, si no la tomarán, pero ustedes construyan su propio conocimiento. Construyanlo independiente y construyanlo a nivel de entre todos, ¿cierto? ¿Qué busca ese constructivismo social? Que el estudiante construya su conocimiento, ¿cierto? Entre ellos construyan y que el estudiante diga, mire, este es el conocimiento y lo construí yo. No, si tuve como punto de referencia lo que el profesor me dijo, lo que el libro me dijo, lo que el artículo de revista me dijo, lo que el periódico me dijo, lo que el canal de televisión me dijo. Pero a partir de esas 5 informaciones yo construí mi propio conocimiento. El rol del estudiante en el constructivismo social. El estudiante es coprotagonista de ese conocimiento. O sea, no se sienta como espectador a ver qué es lo que le van a enseñar. No. Él es coprotagonista de ese conocimiento en el constructivismo social. Y el rol del docente, lo mismo que el anterior, guía, asesora, acompaña ese conocimiento. No es el que más sabe, no es el que controla, ¿cierto? No es el que crea, no. Es el que guía, asesora y acompaña. Después viene otro modelo pedagógico que es el cognitivismo. La definición. El conocimiento reside en la red y debemos acceder a él. Red, todo lo que ustedes pueden buscar el significado, todo lo que es red y redes. Entonces, ahí aparece el conocimiento, ¿cierto? Entonces, ese conocimiento está ahí, pero tenemos que mirar cómo accedemos a él. Ahí está. Pero lo importante de este modelo es cómo accede el conocimiento a las redes sociales, a las redes, al internet. Característica de ese conectivismo. El conocimiento se basa en el deseo de aprender. El conocimiento se basa en el deseo de aprender. O sea, de esas redes que está allí, ¿qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Es como ese discernir, ese inferir. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la inferencia? Acá se aplica mucho a ¿qué? Se aplica mucho a este modelo, la inferencia. ¿Qué busca ese cognitivismo? El estudiante como creador y gestor de conocimiento, o sea, que el estudiante sea el creador y gestor de ese conocimiento, o sea, el que crea y gesta ese conocimiento. ¿Cuál es el rol del estudiante? Que el estudiante produzca y administre ese conocimiento, sea un productor de conocimiento, y sea el que administra el conocimiento y no sea un receptor. Y el que más, ahí está, no, sea el que produzca y administra ese conocimiento. ¿Y cuál es el rol del profesor, del docente? El que orienta, acompaña, colabora, guía y asesora a esos estudiantes. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 modelos pedagógicos. ¿Cuántos hay? Muchísimos modelos pedagógicos. ¿Alguna pregunta ahí de los modelos pedagógicos? Me van a decir, ¿y por qué no la...? No, simplemente estos son, porque si me pongo a hablar de modelos pedagógicos, tocaría decirle a John que que les ofrezca un diplomado en modelos pedagógicos y nos podemos tardar, yo creo que por ahí que un año completo en modelos pedagógicos. Entonces, ustedes le pueden sugerir a John que programe un diplomado en modelos pedagógicos, que es interesante hacerlo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profe, y por Señora. ejemplo, en un colegio, para definir pues qué modelo, cómo en qué se basan
o por qué lo hace? Sí, La entonces experiencia de ellos. eso tiene que ver con el origen. Entonces, cuando su merced vaya a trabajar en ese colegio, por eso le decía, lo primero que tiene que uno, cuando va a trabajar en un colegio, una universidad, un instituto, tiene que preguntar, bueno, ya después de que ya fui contratado, preguntar, listo, necesito que por favor me digan cuál es el modelo pedagógico de este colegio, ¿cierto? Bajo qué enfoque pedagógico trabajan y que por favor me indiquen el proyecto educativo institucional. Una vez usted tenga eso, pues hace el ejercicio de definir ese modelo pedagógico, de caracterizar ese modelo pedagógico, de mirar qué es lo que busca ese modelo pedagógico, de mirar cuál es el rol del estudiante de ese modelo pedagógico y cuál es el rol del docente de ese modelo pedagógico, ¿cierto? Entonces usted cuando, por ejemplo, piense matricular a su hija, nieto, nieta, sobrino, sobrina, pues en un colegio no se fije solamente en la infraestructura física, que tan bonito las canchas, que tan bonito el parque, que tan bonita la infraestructura, no, sino eso es importante, pero también mire dónde es que meter a usted, a su muchachito, bajo qué modelo lo van a formar, bajo qué enfoque, bajo qué proyecto educativo, y váyale haciendo el ejercicio a ese modelo de su hijo. Mire la definición, mire la característica, mire lo que busca, mire cuál es el rol que va a tener su hijo allá y mire cuál es el rol del docente. No sé si quedaría respondida a su pregunta. Sí, profe, gracias. Sino que yo decía era, o sea, es basado como entiendo, como ya en el trabajo hecho pues de años. Sí, señora, sí, esos modelos pedagógicos no son sacados así de la varita de mágica y que salió, no. Eso es un trabajo de años y años y años y años y años. O sea, esos modelos pedagógicos, inclusive hay instituciones que les ha tocado reorientarlos, reorganizarlos, pues si quieren ser actuales, ¿no? Entonces les ha tocado reinventarse, les ha tocado cambiarlos, les ha tocado mejor. O sea, esos modelos pedagógicos y por eso se llama proyecto, que es el proceso, ¿no? El proyecto es algo que está en proceso, que lo que es hoy, mañana no es. O sea, por eso se llama proyecto educativo institucional. Ese tiene que estar en continua evaluación, en continua construcción, en continuo cambio, ¿cierto? Y si ya de pronto el colegio a través de los años define que ese no es el modelo, pues tiene que repensar en otro modelo diferente, tiene que tener unas bases epistemológicas, unas bases teóricas sólidas para podérselo mostrar a la comunidad educativa. ¿Qué comunidad educativa son los papás, los estudiantes, todo lo que tienen, o sea, docentes, todo lo que implica la comunidad educativa, que es a los primeros que les toca mostrarle y ponerlos decirle, mire, esto es nuestro modelo pedagógico, listo, pero sí, es la construcción de muchos años, eso no se hace así de la noche a la mañana, eso es de trabajo, de investigación, de esfuerzo, y eso es un trabajo continuo que se debe hacer al día a día. Esta pandemia llevó a muchas instituciones, colegios, escuelas y universidades a replantearse el modelo pedagógico, ¿cierto? La pandemia los llevó. ¿Por qué? Pues porque no estaban preparados para esto. Y ese modelo que ellos tenían no les sirvió. Pum, vino el problema y miraron, y nos sirvió el modelo de nada. Quedamos en cero. O sea, venimos trabajando durante 60 años un modelo pedagógico y se nos presentó un problema y no le pudimos dar solución. Muchos colegios y universidades están evaluando eso. Si realmente la pandemia, que fue lo que pasó, el modelo pedagógico, el enfoque y el proyecto educativo le dio respuesta a la problemática de la pandemia. Y muchas instituciones, desafortunadamente, han dicho, no nos sirvió de nada. 60 años de modelo pedagógico, tuvimos una pandemia y quedamos en ceros. No nos sirvió de nada. ¿Listo? Sí, señor. Bueno,
Entonces ahora vamos al tercer tema, que es aprendizaje por competencias. El aprendizaje por competencias tiene que ver con el saber hacer. Ojo, la competencia, ¿qué es? Es el saber hacer en contexto. Entonces, acá yo voy rápidamente a contar lo siguiente. Antiguamente, de pronto ustedes no habían nacido todavía, se programaba por objetivos, ¿cierto? En las escuelas y los colegios se programaba por objetivos, ¿cierto? Pues duramos muchos años programando por objetivos. Después de entonces vino la programación por logros. No sé si ustedes alcanzaron a estudiar. No, yo creo que no habían nacido pues todavía. Pero yo sí salí de bachillerato. No, perdón. A mí me tocó por objetivos. A mí no me tocó por logros. Después entonces vino la programación por logros e indicadores de logro. Si ustedes son papás, jóvenes todavía, yo creo sí, porque es que eso de logros cambió hace, póngale 10 años para acá, o menos, como 5 años. Entonces yo creo que a ustedes les llegaban los boletines o los informes académicos por logros e indicadores de logro, ¿verdad? ¿Se acuerda alguno de acá de eso? De logros e indicadores de logro. Bueno, después de logros e indicadores de logro, ya pasamos a competencias. Entonces eran las competencias y los niveles de competencia. En ese momento estamos en estándares y niveles de estándar. O sea, una cantidad de cosas, pero en la universidad, ¿por qué traje yo este tema a colación? Porque en la universidad todavía están con competencias. Este año creo que algunas universidades entraron a trabajar lo que fue, espero a ver si me acuerdo en este momento el tema, pero más allá, yo voy hablando acá de competencias, pero la mayoría de universidades están trabajando en este momento por competencias. ¿Listo? Y niveles de competencia. ¿Qué es la competencia? Es el saber hacer en contexto, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes van a programar una clase, tienen que tener en cuenta la competencia que ustedes van a evaluar en el estudiante. O sea, la competencia es que tiene que saber hacer el estudiante tan pronto termine el tema tal. Y sobre eso tienen que hacer la evaluación del primer parcial, estamos hablando, o del primer corte que llama uno, ¿cierto? O sea, y la prueba tiene que estar enfocada sobre eso. O sea, el jefe de programa o el decano, usted le va a decir, bueno, ¿cuáles son las competencias que usted va a evaluar en este primer parcial? ¿Cierto? Y en ese primer parcial tiene que ver con los contenidos que usted dio, o sea, todo lo que hemos venido hablando atrás de la programación, ¿no? Bueno, entonces la competencia es el saber hacer en contexto. Dentro de acciones que está la interpretativa, la argumentativa y la propositiva. Entonces, usted tiene que, ese saber hacer en contexto tiene que tener unas acciones, que es interpretar, que es encontrar el sentido al texto. Entonces, usted tiene que colocarle un texto al estudiante, el estudiante tiene que interpretar, eso tiene que ver con inferencia. ¿Se acuerda por allá cuando hablamos de inferir de este filósofo por allá? Entonces aquí estamos aplicando esa parte, interpretar, encontrar el sentido al texto. Entonces tiene que colocarle un texto al estudiante y en ese texto el estudiante tiene que adquirir la competencia de interpretación o interpretar. Argumentar es dar razón de una afirmación. Se le coloca una afirmación y le dice, me hace el favor con sus propias palabras, me argumenta, ¿cierto? Pero esa argumentación tiene que estar soportada teóricamente con mínimo, pues en la universidad, y lo hacemos acá, con 5 artículos de revista de los últimos 5 años. Entonces yo le digo al estudiante, mire, aquí tiene esta afirmación, me hace el favor de esa afirmación, usted me tiene que argumentar y esa argumentación me la tiene que hacer basada en 5 artículos de revista de los últimos 5 años y con normas APA séptima edición. Listo, el estudiante se pone a hacer su proceso argumentativo de acuerdo a las indicaciones que yo le di en la planeación de mi clase, ¿cierto? Después viene el proponer, ¿cierto? Que es generar nuevas alternativas, o sea,
¿Qué es lo que yo voy a generar en el estudiante? ¿Qué alternativa? O sea, el estudiante tiene que ser propositivo. Él tiene que generar, yo le doy a él una alternativa, pero genéreme 5 más. Le digo, mire, está esta, ¿cierto? Muéstrame 5 más. Proponga, sea propositivo. Entonces, esa es la competencia en el saber hacer en el contexto dentro de las acciones. Pero también la competencia en el saber hacer en contexto están las disciplinas, ¿cierto? Que son el concepto, la teoría y la historia, la epistemología, los ámbitos, los ejes, los articuladores, las reglas de acción y los procedimientos. Eso es en cuanto a la parte disciplinar. O sea, que el estudiante va a o sea, qué conceptos él va a construir, qué teoría va a construir, qué historia, qué episteme, qué epistemología, bajo qué ámbitos, en qué ejes articuladores los va a construir, bajo qué reglas de acción y bajo qué procedimientos. Eso tiene que ver con lo disciplinar. Lo disciplinar es lo propio de la disciplina. ¿Qué es una disciplina? La medicina, la enfermería, el derecho, la educación, la ingeniería. Esas son las disciplinas y muchas más. Entonces, bajo esas disciplinas, el estudiante tiene que construir un concepto en medicina, una teoría en medicina, porque pues, estoy haciendo aquí el ejemplo de la medicina, historia de la medicina, la epistemología de esa medicina, el ámbito, el eje, el articulador, las reglas de acción y los procedimientos. Y están las interdisciplinares, que son las que tienen, o sea, las que se relacionan con esa disciplina. Entonces, por ejemplo, en el campo de la medicina está la enfermería, esa es interdisciplinar con la medicina. Está la medicina forense, es interdisciplinar con la medicina. Está la instrumentación quirúrgica, es interdisciplinar con la medicina. ¿Cuál más estará? Acá hay médicos que después ellos de pronto amplían más, pero así más o menos a grandes rasgos. Yo no soy médico, lo estoy diciendo como las ramas interdisciplinares de la medicina. No sé si estoy equivocado los de salud. ¿Estoy equivocado o no? Bueno, esas son interdisciplinares con la medicina. Y esos sí, profesor, señora. Que sí, esas son pues las que van relacionadas con la medicina. Sí. Entonces, bueno, su merced, ¿de qué campo es? ¿Usted es fisioterapeuta, es que me dijo? No, yo soy regente en farmacia. Ah, bueno, listo. Entonces, yo no soy de medicina, pero pues ustedes me pueden criticar, pero tengo entendido que esas que nombré son interdisciplinares con el campo de la medicina o lo que llamamos de la salud, mejor dicho, los que van a estudiar salud. Esos contextos tienen que ver mucho también con el cumplimiento con las exigencias del medio social, ¿cierto? Entonces, ojo, si yo voy a evaluar a un estudiante una competencia de saber hacer en contexto, ¿sí ven? Contexto aquí arriba y contexto aquí abajo. Esos contextos tienen que cumplir con las exigencias del medio social en donde él se va a desempeñar. No es lo mismo una enfermera que se vaya a desempeñar en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá que en el hospital San Francisco de Asís de Jurado Chocó. Son dos contextos totalmente diferentes. Así haya estudiado enfermería. Esa enfermera tiene que saber que son dos contextos diferentes. No puede pensar que el contexto del Hospital San Francisco de Asís de Jurado Chocó es lo mismo que el hospital o la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Son dos contextos totalmente. Entonces, ese cumplimiento de esas exigencias del medio social tienen que ver mucho con el contexto. Y ese contexto tiene que ver con la disciplina. Y ese contexto tiene que ver con la interdisciplinaridad. Y ese contexto también tiene que ver con las acciones. ¿Sí ve? Todo está relacionado.
Y eso tiene que ver con la competencia. Entonces, hacia allá es que el docente tiene que formular la competencia. Entonces, alguien me dice, profe, ¿y cómo sé que una competencia me quedó bien o mal formulada? Pues haga este ejercicio, haga esta revisión. Mire si la acción responde al contexto y si el contexto tiene que ver con la disciplina y antidisciplinar y si la acción que usted tiene es interpretativa, argumentativa y positiva. Si cumple con todo esto, pues la competencia le quedó bien formulada. Profe, pero yo lo que me interesa en este primer parcial corte es interpretar, listo. Solamente haga interpretar, pero usted después tendrá que mirar en qué momento el estudiante tiene que argumentar y tiene que proponer. Pero pues esta es la idea de la competencia, que el estudiante interprete, argumente y proponga. Claro lo de competencia. Bueno, competencia es la capacidad y la disposición para el desempeño y para la interpretación, según Chomsky. Este es un psicopedagogo. Entonces, ¿qué nos dice Chomsky? Que la competencia es la capacidad y la disposición para el desempeño y para la interpretación, o sea, para desempeñarme, para interpretar. Hay muchísimas definiciones de competencia. Entonces, aquí hay una, ¿se acuerda? Que es el saber hacer en contexto. Aquí hay otra, que es la de Chomsky, que es la disposición que yo tengo para mi desempeño y para la interpretación. Y ustedes encontrarán muchas más. Entonces, por lo general, de acuerdo a los modelos pedagógicos que vimos, hay una definición. Acuérdense que no hay una definición única. Me van a decir, ¿y cuál es la definición más? No, no hay ni la más apropiada ni la menos. La definición la tiene que construir cada institución educativa, colegio, escuela, universidad, bajo el modelo pedagógico, bajo el enfoque pedagógico y bajo el proyecto educativo institucional. Aquí son unas simples definiciones así, como para que ustedes entiendan un poco el concepto, pero ustedes tienen que construir su propia definición. Son definiciones de algunos teóricos, pero pues tienen que construirla y hay muchas definiciones. Entonces, según esta definición de Chomsky, está el saber, ¿no? Que se acuerda que era el otro saber, que era el saber hacer, ¿no? Entonces, acá está el saber, que según Chomsky son los datos o los conceptos o los conocimientos. O sea, el saber es lo que yo tengo acá de conceptos, datos o conocimientos. El saber hacer son las habilidades, o sea, con esos datos, con esos conceptos, con esos conocimientos, ¿qué habilidades y destrezas y métodos yo tengo para actuar? Sí, yo tengo una cantidad de datos, conceptos y conocimientos, sí, pero ¿qué habilidades he adquirido para eso? ¿Qué habilidades y qué destrezas y qué métodos para esa actuación, ¿cierto? El saber ser tiene que ver con los valores, ¿cierto? Esas actitudes y valores que yo tengo. Y el saber estar es la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativos entre todos. Entonces acá ya Chomsky nos habla de ampliar un poco pues esa competencia, ¿no? Acá solamente era acciones y contextos. Acá ya Chomsky nos habla de saber hacer, saber ser y saber estar. Los niveles de esa competencia. Saber, hacer, ser y estar. Pues para Chomsky, de acuerdo al modelo pues, pedagógico, alguna institución educativa dirá, no solamente de Chomsky vamos a coger el estar y el hacer. Para otra institución dicen, no, aquí lo importante en este colegio son los valores. No nos importa ni el estar ni el hacer. Acá mucho vamos a atacar estudiantes con actitudes y con valores. Los otros no nos interesa. Otro colegio dice, no, definitivamente ni el estar, ni el hacer, ni el ser. Acá lo único que nos importa es que los estudiantes salgan con conocimiento. Entonces, por eso se ve por qué no hay una definición. Eso lo hace cada modelo pedagógico. El aprendizaje por competencias tiene unos factores que intervienen en ese aprendizaje, ¿cierto? Que son las aptitudes con C, aptitudes con P y los conocimientos. En las aptitudes con C está el ser, el pensar, el hacer y el saber, que también está
y las aptitudes con P, que son las intelectivas y las procedimentales. Las procedimentales son los procesos, y las intelectivas tienen que ver con el conocimiento, con el pensar, y las procedimentales con el hacer. Pero también está el conocimiento, que es el saber hacer, o el saber. Y todo eso lo llamamos nosotros competencia. Y esos son los factores que intervienen en el aprendizaje. Aptitudes con C, que acuérdense que en la anterior tenía que ver con los valores son del ser, ¿cierto? Pero también están las aptitudes con P, que son las intelectivas y las procedimentales, que tienen que ver con el pensar y con el ser. Pero también está el conocimiento, que es el saber, ¿cierto? Y eso lo llamamos competencia. Vamos a hacer una evaluación del día de hoy, lo positivo y lo a mejorar, para dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Entonces los escucho. Cierro mi micrófono mientras tanto. Hola, profe. Estuvo excelente la clase, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién habló? Eduardo, profe. Eso, Eduardo. ¿Quién más? Otra persona que evalúe lo positivo y lo a mejorar. Bueno, entonces no siendo más, entonces yo les agradezco a los estudiantes por estar acá en el día de hoy. Les deseo una feliz noche y nos estamos pues en contacto el día miércoles. Dios los bendiga, cuídense mucho y estamos atentos de lo que yo nos diga. Gracias. No, muchísimas gracias. Feliz noche para todos.